Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. ¿Qué pasará ahora en Ecuador? El presidente constitucional Guillermo Lasso acaba de disolver el Congreso justo el día en que comenzaba el juicio en su contra, tras acusaciones de malversación de fondos públicos por el caso de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y la contratación de buques para el transporte de petróleo por millones de dólares. Las pruebas que avalan la acusación se unificaron en un informe de la Contraloría General de la República. Lasso es un banquero y empresario de la derecha conservadora ecuatoriana y compitió contra el candidato del correísmo. Durante su campaña prometió una economía beneficiosa para el país y abierta al mercado, con la que se crearían supuestamente miles de fuentes de empleo, mejorar el salario de los ecuatorianos y reducir los impuestos. De más está decir que no cumplió con lo que prometía. Me recuerda mucho a Mauricio Macri en Argentina. Con el inicio del juicio político en su contra, se determinaría no solo su continuidad o destitución, sino que se abría un abanico de posibilidades en función de la votación de los asambleístas y de la aplicación de mecanismos constitucionales. Si el juicio se desarrollaba pero en la instancia de votación no se lograban los 2/3 de votos necesarios, el juicio se archivaría de acuerdo a la ley de la función legislativa y no se podría volver a proponer un juicio político en su contra por los mismos hechos de los que fue acusado. Y si en el juicio se lograba la mayoría de votos, sería destituido de su cargo. Sin embargo, Lasso decidió aplicar el mecanismo constitucional denominado muerte cruzada, que le permite disolver a la Asamblea Nacional y convocar elecciones generales. Este recurso es constitucional, pero únicamente justificándose en 3 escenarios: por usurpación de funciones de parte de la Asamblea Nacional, o por una grave crisis política o conmoción interna, o por una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo que considere que ejerce el legislativo. Por supuesto que en este caso no se cumple ninguna de las 3, porque el juicio político en su contra estaba plenamente justificado y la Contraloría General de la República tenía todas las pruebas en su contra, como para iniciar la fase del juicio y determinar o no su culpabilidad. En un escenario como este, donde el presidente decide disolver el Congreso o Asamblea Nacional, como se llama en Ecuador, se infiere que el Estado podría tener razón en sus acusaciones, ya que en el expediente presentado por los legisladores acusadores se concluye que el ex gerente general de la empresa marítima ecuatoriana, que está en el ojo del huracán, puso en conocimiento al presidente de la República de irregularidades en el proceso de contratación de transporte de petróleo. Y además hay un informe de la Contraloría General que indica que dicha contratación era perjudicial para los fondos públicos, pero no se hizo nada al respecto desde la presidencia de Ecuador. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. ¿Qué pasará ahora en Ecuador? El decreto presidencial que dispone la disolución del Congreso da paso a la convocatoria a nuevas elecciones generales y, según su mensaje a la nación, todos los esfuerzos del Poder Legislativo buscaban desestabilizar al gobierno con un juicio infundado, y es por eso que se vio obligado a tomar esta medida. Lasso también acusó a los legisladores de ser parte de un proyecto desestabilizador y dijo que resulta inaceptable que el que gobierna cumpla con su agenda de 4 años en apenas 12 meses, en referencia a que en menos de 2 años de gestión ha enfrentado 3 intentos de destitución y derrocamiento. Sin embargo, no se trata de intentos de golpes parlamentarios injustificados como sucedió en Brasil o en Perú. Se trata de argumentos legales con pruebas, varias pruebas, que justifican un juicio político.
Con la decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas, Lasso deberá gobernar bajo decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional. Esto hasta que se realicen las nuevas elecciones. Sin la crítica de los medios de comunicación privados, Guillermo Lasso firmó el primer decreto ley para el fortalecimiento de la economía familiar, con el que, según dijo, bajó los impuestos a las familias, a los negocios populares, a los taxistas y artesanos. Por supuesto que esta acción podría interpretarse como una medida más que cínica, teniendo en cuenta que la malversación de fondos de la que se lo acusa es por varios millones de dólares. Vale resaltar que la crisis de inseguridad en Ecuador es sin precedentes. En mi canal Telegram, @Diego en la Lucha, informo continuamente de la incesante ola de delincuencia generalizada y sicariato que se vive a diario en este país y que no sale casi en los medios. Para los que continuamente y desde su cinismo quieren comparar esto con Perú, les digo algo, la verdad es una sola y la realidad es que Lasso es un banquero muy poderoso, apoyado por los medios de comunicación privados y la OEA, y Pedro Castillo es un sindicalista que nació del pueblo, sin poder, y que intentó acabar con la enorme corrupción y dinámica antidemocrática de un Congreso dominado históricamente por la oligarquía peruana. ¿O acaso me estoy equivocando? Para el que tiene dudas sobre quién es Guillermo Lasso, no hay nadie mejor para responder esto que el propio expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Lasso es un gran fraude democrático, llegó repleto de mentiras a la presidencia y durante el ejercicio de gobierno, además de incumplir todas sus ofertas electorales, demostró gran ineptitud, gran corrupción, escándalos de corrupción por doquier, violencia inaudita. Somos de los países más violentos de América Latina y de seguir la tendencia vamos a acabar como de los más violentos del mundo, ¿no? Y se comprobaron sus participaciones en casos de corrupción y se empezó un proceso de juicio político que, bueno, lo estaban destrozando porque las evidencias sobran. Y ayer fue a defenderse a la Asamblea diciendo que todo era una maravilla, el país estable, y hoy declara muerte cruzada. Eso significa anticipar elecciones donde disuelve la Asamblea, pero también hay elecciones presidenciales, una figura parlamentaria que está en la Constitución del 2008, precisamente para superar la crisis política. Yo creo que es la mejor, en los hechos, la mejor solución, que se pueda elegir un nuevo gobierno, porque de salir Lasso por juicio político lo reemplaza su vicepresidente, que es lo mismo. Sin embargo, es necesario decir que no es constitucional, porque los causales, al menos el causal que está invocando, y que ningún otro es válido, para anticipar elecciones es grave conmoción social, y esa grave conmoción social no existe. Lo que existe es un juicio político en total apego a la Constitución. De ganar esas acciones constitucionales que van a presentar, ya presentó el presidente de la Asamblea, ciertos sectores legislativos, se bloquearía, se derogaría el decreto de Lasso al declararlo inconstitucional y se continuaría con el juicio político. De continuar válido el decreto de Lasso, bueno, tenemos que preparar las elecciones y derrotarlo una vez más esas elecciones. Tienen 3 meses, sí, para gobernar por decreto sin asamblea, pero saben que van a perder las elecciones. Entonces van a pensar 1 y 1000 veces antes de seguir con trapacerías, destrozando al país, porque saben que si sigamos nosotros no tendrán dónde esconderse, no por espíritu de revancha, aunque no han perseguido 6 años, por espíritu de justicia, de verdad y de transparencia. ¿Vos qué pensás? ¿Qué sucederá ahora en Ecuador? ¿Se quedará todo como está o el pueblo va a reaccionar? ¿Qué harán las facciones políticas que responden al correísmo? ¿Qué hará la CONAIE, esta confederación de indígenas que vive tomando muy malas decisiones políticas que han perjudicado demasiado al pueblo de Ecuador? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchísimas gracias.